Buenas queridos estudiantes, iniciamos entonces los ejercicios de lanzamiento oblicuo, lanzamiento de proyectiles, teniendo entonces como referencia el primer ejercicio que dice que un proyectil es lanzado del suelo hacia arriba formando un ángulo de 30 grados con la horizontal, con una velocidad inicial de 30 metros por segundo. Considere entonces la gravedad, siempre nuestra gravedad para cálculo es de 10 metros por segundo al cuadrado. Me pide el tiempo que el proyectil emplea en alcanzar la altura máxima. Pero antes de empezar esto, ustedes ya vieron en videos anteriores que cuando hablamos de lanzamiento oblicuo o de proyectiles, tenemos dos ejes fundamentales. El eje Y, que es todo lo que sea altura, y el eje X, todo lo que sea distancia o desplazamiento. Entonces, eso es lo que es importante ver. Todo lo que sea altura va a ser para Y, y todo lo que sea desplazamiento va a ser con respecto a X. Aquí tenemos entonces que el cuerpo es lanzado para arriba. Tenemos entonces la fuerza que hace contra, que es la gravedad, que siempre se considera negativa en el lanzamiento. Si el lanzamiento no tiene una elevación, entonces se supone que el sistema de referencia es cero. Entonces se lanza de un lugar con una altura inicial cero y su desplazamiento también va a ser considerado cero o del origen. Entonces cuando se lanza, él va ganando altura hasta llegar a una altura máxima. Cuando la altura máxima llega, entonces en ejercicios anteriores era la velocidad se hacía cero. Muy bien, ahora va a ser la velocidad, pero en función a I se va a hacer cero. ¿Sí? Cuidado, en función de I. Ahora, también la distancia, cuando el cuerpo cae, cae nuevamente al suelo y su altura es cero. Y la distancia recorrida por el movimiento o por la piedra, por el objeto, va a recibir el nombre de alcance. Entonces, esos fundamentos son importantes. Y también tener que hay siempre un ángulo de tiro, que en este caso es de 30 grados en el ejercicio. Entonces, ¿qué pide primero? Pide entonces el tiempo que el proyectil emplea en alcanzar la altura máxima. Cuando llega a la altura máxima, la velocidad de I es cero. Ustedes tienen ahí fórmulas con respecto a ejes. Por ejemplo, el primer ejercicio dice velocidad de I. Y este es el formulario de la velocidad. Es velocidad del componente de I menos la gravedad por el tiempo. Él ya trae ya la fórmula de lanzamiento por el negativo. Es igual a la velocidad por el seno del ángulo menos la gravedad por tiempo. Y ahora viene la pregunta. Son dos fórmulas. Esta es una fórmula y otra fórmula, o una ecuación. Son dos ecuaciones con respecto a I. Entonces, siempre que nos dé ángulo, vamos a utilizar entonces la segunda ecuación. Siempre que nos dé ángulo. Si nos da ángulo, usamos la primera ecuación. A tener en cuenta eso, cuando nos da ángulo, siempre vamos a utilizar la segunda ecuación. Entonces, en función a eso, voy entonces a decir que V sub I es igual a velocidad inicial por el seno del ángulo menos la gravedad por el tiempo. Y sabemos que cuando llega a la altura sin máxima, la velocidad de I se va a hacer cero. Su velocidad inicial, en este caso entonces se considera de 30 metros por segundo. El seno del ángulo, el ángulo es de 30 grados menos la gravedad siempre negativa en el lanzamiento por el tiempo que desconocemos. Entonces, si introducimos estos valores en la calculadora, nos daría un valor de 15 menos 10 por tiempo. Yo quiero hallar tiempo, entonces esto pasa hacia este lado. 10 tiempo es igual a 15. El que estaba negativo pasa a positivo. Y el tiempo es igual a 15 dividido 10, que es 1,5. Este es lo que se llama el tiempo de subida. Entonces va a ser 1,5 segundos. Ahí tenemos entonces el primer pedido. Entonces, en función. Entonces, ¿qué fórmula vamos a utilizar cuando tenemos en una ecuación dos? O sea, en un valor dos ecuaciones, siempre si tenemos ángulo usamos la segunda ecuación. Si no tenemos el ángulo, usamos la primera. Ahora, ¿qué hace referencia al segundo pedido? El segundo pedido hace referencia a una altura máxima. Entonces hay una fórmula de altura máxima que en este caso se llama Imax, que es la velocidad inicial elevado al cuadrado por el seno del ángulo, ¿sí? Elevado al cuadrado. Todo esto sobre 2 por la gravedad. En este caso no es una ecuación, es una fórmula, entonces no se coloca
el valor negativo. Entonces, velocidad inicial vale 30. Eso elevado al cuadrado por seno de 30, pero todo esto elevado al cuadrado, porque la función está elevada al cuadrado, por 2 por 10. Y reemplazamos esto. Nos quedaría entonces, en este valor, así automáticamente, nos quedaría entonces 900 por, esto nos daría 0,25 o un cuarto, dependiendo de la calculadora que tengan, todo esto sobre 20. Y entonces el resultado final nos daría entonces un valor de 11,25 metros. Esa entonces es su altura máxima recorrida entonces en ese momento. En el pedido se dice las coordenadas del proyectil en el instante de un segundo. Entonces, cuando me pide las coordenadas, me está pidiendo que calcule el valor de x y el valor de y. X tiene una fórmula que es dos ecuaciones nuevamente. Y como yo le estaba diciendo, no vamos a utilizar la primera ecuación, vamos a utilizar la segunda ecuación donde nos da ángulo. ¿Cuándo vamos a utilizar la primera? Cuando no tenemos el valor del ángulo. En este caso, no usamos esta parte y vamos a utilizar solamente la segunda ecuación. Y dice que es x es igual a x sub 0 más velocidad inicial por tiempo por coseno del ángulo. Entonces, sabemos que partió de x0, ¿verdad? Que va a ser entonces 0. No hay desplazamiento, entonces va a ser 0 más velocidad inicial. Sabemos que fue de 30. El tiempo me dio el problema, entonces va a ser de 1 segundo por el coseno de 30 grados, ¿sí? Y ahí eso metemos en la calculadora para que nos dé un valor aproximadamente, ¿verdad? Entonces, al meter esto en la calculadora, nos tendría que dar un valor aproximadamente de 25,98 redondeado. 25,98 metros. A los 1 segundo, él está recorriendo ya 25,98 metros. Ahora vemos a la altura. Como tenemos también dos ecuaciones con respecto a ahí, usamos solamente donde aparezca el ángulo, que es esta. Entonces esto no lo vamos a utilizar todavía. Entonces va a llegar un momento que lo vamos a utilizar. Entonces va a ser I es igual a I sub 0, que es la altura inicial, más la velocidad inicial por el tiempo, por el seno del ángulo, menos un medio la regla de tiempo al cuadrado. Entonces, suponiendo entonces, como lanzó del suelo, entonces es 0 también su altura. Más su velocidad inicial es 30. El tiempo es 1, porque es t, por seno de 30. Menos, perdón, porque el lanzamiento medio por 10 por 1 elevado al cuadrado. Entonces, al reemplazar todo esto, es igual a decir 0. Esto nos daría 15. Y esto nos daría entonces 5, si no me equivoco. Entonces, el resultado sería entonces de 10 metros. Ahí tenemos entonces mi punto o mi coordenada para x es un valor de 25,98 y para y es un valor de 10 metros. Entonces, ¿qué significa eso? Que la altura en y es de 10. Cuando él está a una altura de 10, él ya está desplazándose 25,98 metros en la horizontal. Entonces es importante entonces ver esta situación. En el pedido D dice el tiempo empleado para llegar al suelo. En el primer ejercicio nosotros identificamos que el tiempo que llegó a la altura máxima era de tiempo de subida, era de 1,5 en el primer pedido. Entonces tengo que acá es 1,5. Y la teoría dice que el tiempo de subida tiene que ser igual al tiempo de bajada. Entonces también quiere decir que tenemos 1,5 acá. Pero esto ocurre solamente en el llano, cuando tenemos la misma referencia de salida y de llegada. Entonces quiere decir que mi tiempo de aire es equivalente entonces a 3 segundos. También se puede calcular con la ecuación de la I, que I es igual a I sub 0 más velocidad inicial por T
es por seno del ángulo menos 1/2 la gravedad tiempo al cuadrado. Entonces también si ustedes lo calculan por esto, tendría que salir también 3 segundos. Entonces, por ejemplo, I es igual. Entonces acá va a ser 0, ¿sí? Porque va a llegar al suelo. Esto va a ser 0. Esto va a ser 0 porque también se lanzó del suelo. La velocidad es 30. Esto es t. Esto es seno de 30. Y acá quedaría entonces 1/10 por tiempo al cuadrado. Entonces resolviendo esta situación, pasando un poco más arriba, tengo entonces que sería, multiplicando esto, va a ser 0 es igual a 15t, y multiplicando esto me daría entonces menos 5t cuadrado. Entonces pasando esto hacia aquí, ¿sí? Haciendo un pequeño factor común, entonces quedaría 0 es igual. A mí el tiempo me interesa, entonces quito el tiempo nomás. Que sería entonces, queda 15 menos 5t. Estoy quitando factor común. 15 dividido t me queda 15. Y 5t cuadrado dividido t me queda t. Esto está igualado a 0. Entonces t es igual a 0 para él. Y 15 menos 5t es igual a 0. Entonces, y ahí despejo. Entonces va a ser 15 es igual a 5t. Entonces 15 dividido 5 es igual a t. Y ahí simplifico esto y me queda que es 3 segundos. Bueno, este tipo de expresiones se usan cuando no es en el llano. Pero cuando es en el llano, el tiempo de subida es igual al tiempo de bajada. Entonces, pero cuando no estamos en el llano, usamos esa expresión. Y entonces el pedido dice el alcance. El alcance en el llano tiene una fórmula dada ya que es velocidad inicial al cuadrado por seno de doble alfa sobre la gravedad. Entonces voy reemplazando ese valor. X, el alcance máximo también le pueden llamar porque está así en su formulario. Es la velocidad inicial que es 30 pero elevado al cuadrado por el seno de doble ángulo, que sería entonces multiplicar 2 por el ángulo que en este caso es 30. Todo esto dividido la gravedad, que es 10. Y ahí resolvemos. Sería 900 por seno de 60 grados. Sería. Todo esto sobre 10. Y ahí metemos entonces eso en la calculadora y nos daría un valor de 77,94 metros aproximadamente. Eso en el llano. Pero por ahí puede ser también que no sea siempre en el llano, entonces tengo que usar la fórmula de x nomás. X que sería entonces x sub 0 más velocidad inicial por tiempo por coseno del ángulo. Entonces, x es igual. X sub 0, sabemos que se desplazó 0 en su lugar de posición. Es 30 aquí. ¿Y cuánto tiempo tardó para llegar al suelo? Hace rato estábamos haciendo referencia que era 3 por el coseno del ángulo. Entonces, el coseno del ángulo, que en este caso es coseno de 30 grados. Y ahí tenemos entonces que esto es igual a 90, porque 30 por 3, por coseno de 30 grados. Acá es 0, entonces ya no sumo más. Entonces el resultado es equivalente también a 77,94 metros. Este es cuando es en el llano. Y este es el procedimiento cuando no es en el llano, pero también sale el mismo resultado. Esta es una fórmula directa para llano. Pero cuando no es un llano, hay una elevación, se usa esta expresión.